Siguiente punto, ciudadano secretario. Nombramiento de una comisión especial para acompañar a la ciudadana Esther Macías, luchadora de los derechos humanos y oradora de orden, a esta sesión especial. Bueno, nombramos una comisión integrada por los flamantes legisladores Homer Muñoz y José Díaz para que acompañen a nuestra oradora de orden hasta el presidio de oradores. Bueno, tiene entonces el derecho de palabra nuestra oradora de orden, mujer comprometida, luchadora de toda la vida y además profesora, docente, pedagoga, Esther Macías. Dios mío, con tantas cosas, ¿me oyen? ¿Sí? Bueno, me han pasado una cantidad de papelitos aquí que yo pensaba que ya yo no tenía que nombrar porque ya los nombraron anteriormente, ¿verdad? Pero cumpliendo el protocolo hay que nombrarlos, ¿no? Entonces, ciudadana profesora Magdeli Balbuena Muñoz, presidenta y demás legisladoras y legisladores del Consejo Asturiano del Estado Zulia. Ciudadano José Sierra, concejal del municipio Maracaibo. Ciudadano doctor Aristóteles Torrealba, defensor del pueblo del Estado Zulia. Ciudadano doctor Juan Díaz, juez superior, presidente de la Sala Única de Violencia contra la Mujer, en representación del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia. Ciudadana Laura Daza, directora del Ministerio del Poder Popular de la Mujer. Ciudadana Yolaida Morán, de Villalobos, directora de la Casa del Abuelo. Ciudadana Ligia Berbesí, directora del Acervo Histórico del Estado Zulia. No las conozco. Ciudadana Libe Guerrero, coordinadora regional de una mujer y miembro de la Comisión Regional de una Mujer. Ciudadana Andreina Bracho, coordinadora regional de Madres del Barrio. Ciudadana Emperatriz Barrera Yasmín González, vocera del Consejo Presidencial del Poder Popular de Gobierno de la Mujer. Medio de comunicación social, invitados especiales, señoras y señores. Bueno, en primer lugar, quiero saludar así de corazón a todas estas compañeras, a quienes he visto permanentemente en distintas actividades, en distintos espacios, cuya piel nos habla precisamente del curtimiento que nos da el sol, el estar siempre presente donde las condiciones no son las mejores, y agradecerles que están aquí presentes. Agradecerles de lo más profundo del corazón que no desmayen, que es ahora precisamente cuando necesitamos estar más unidas, es ahora cuando necesitamos apelar a nuestra convicción y a nuestra condición profunda de seres diferentes, como somos las mujeres. Yo me voy a permitir, y le fui a preguntar a las compañeras que estaban más cerca en la primera fila, me voy a permitir hacer una introducción que tiene que ver con un testimonio. Un testimonio que implica muchas de las cosas que dijeron aquí, que yo he hecho y que yo soy. Me refiero pues a una experiencia. ¿Cómo llegué yo a sensibilizarme con el problema de la mujer? Siendo ya militante, muy joven, desde los 15 años, estoy militando en las filas de la revolución y de la resistencia. No voy a decir cuántos tengo ahorita, ustedes saquen la cuenta. Seguro que Homer lo va a hacer. Bueno, en el año de 1961,
apenas terminando de parir mi único hijo, 4 meses tenía mi hijo, René, de haber nacido, me llegó el secretario general del partido del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, en la persona de Domingo Alberto Rangel, ampliamente conocido como un político profundo de nuestro país, y me dijo: usted ha sido seleccionada por la Dirección Nacional para asistir a un Congreso Internacional de Mujeres en Hungría. Como podrán comprender, una maracucha que le digan que va para Hungría, no, me crié en Cabima, deja la cosa. Bueno, y en Budapest, la capital de Hungría, se realizaba ese congreso. Yo apelé, pues dije, mi hijo tiene apenas 3 meses de nacido, yo no voy a poder asistir a ese congreso, yo lo agradezco mucho. ¿Y qué es ese congreso? Ese congreso está organizado por la Federación Democrática Internacional de Mujeres, la FEDIM, que todavía existe, por supuesto. Y, bueno, tuve que salir para Hungría. Y quiero contarles allí de ese encuentro, ¿no? ¿Quiénes estaban en ese encuentro, en ese congreso? Tuve el inmenso honor de conocer a mujeres como, conocida políticamente como la pasionaria, Dolores Ibárruri, la española. Un aplauso para ella. Guerrera de todas las luchas del pueblo español. Se debe estar revolviendo en su tumba al verlo en lo que ha parado su país, mejor dicho, el gobierno de su país. Y lo hago con toda la intención del mundo, porque esos son los verdaderos españoles, los que lucharon para que fuera una república y no una monarquía como es, anacrónicamente todavía. Pero lo más importante no fue la personalidad de Dolores Ibárruri, fue la presencia de las compañeras vietnamitas que estaban en plena guerra contra el imperio norteamericano. Si saben de la guerra de Vietnam, las compañeras, ¿verdad? Fue derrotado el imperio, salió con el rabo entre las piernas, a pesar de tener, ¿verdad?, una asimetría total, una asimetría que pasaba por tener el avión más avanzado y perfecto para matar solo gente, y estar los vietnamitas y las vietnamitas a nivel de bicicleta y saco de arroz en la espalda. El ejemplo de esas compañeras, de 5 tareas que tenía esa guerra tan cruenta, 4 estaban en manos de las mujeres. Un aplauso para las compañeras vietnamitas, precisamente, que lograron el triunfo de su pueblo. Conocí unas mujeres así de este tamaño, pequeñitas, donde el uniforme verde oliva con que andaban les doblaba. Me imagino que eran los más pequeños y sin embargo les quedaba grande. Pero ellas les quedaban grande a ese uniforme. Y todo eso lo percibió esa muchacha de 22 años, 22, 23 años, que era mi persona en ese momento. Me encontré con mujeres que habían estado en los campos de concentración nazi, con marcas en su cuerpo, con tatuajes que hablaban del número que le ponían como una bestia cuando entraban a uno de esos sitios del Holocausto. Y conocí mujeres latinoamericanas que lo habían dado todo por la lucha de las mujeres. Y nosotros no sabíamos nada. Nosotros no conocíamos ese mundo. Y a partir de allí, compañeras y compañeros, quedó marcado, sellado en mi corazón y en mi alma, que la lucha de las mujeres tenía el sentido más profundo que puede tener la lucha de cualquier ser humano. Una sociedad donde la mujer no haya sido liberada, donde la mujer no participe en el cambio de vida, es una sociedad que jamás podrá cambiar. Si no cambiamos las mujeres, no cambia la sociedad.
Si no cambia el modo de vida en nuestros hogares, no cambia la sociedad. Esa responsabilidad la seguimos teniendo en este momento. Entonces, esa experiencia de participar en ese congreso fue para mí un premio extraordinario, porque producto de lo que hicimos en ese congreso, fui invitada por la juventud comunista, por los consomoles que estaban presentes allí, así les decían, ¿verdad? Lo llaman todavía, a 6 países socialistas, a decir lo que tenía que decir de Venezuela. Extraordinario, increíble que aquella muchacha de Maracaibo y Cabima estuviera pasando por esa experiencia. En honor a eso, a ese privilegio tan grande, nunca he dejado, como lo decían algunas palabras, nunca he dejado de tener inquietudes por lo que hemos llamado la liberación de la mujer. La segunda experiencia que les quiero contar es precisamente al retornar de ese viaje en el año 1962. Acababan de expulsar a Cuba de la OEA y iba a haber una manifestación clandestina en su origen, en la Plaza Bolívar de Caracas. Allí por primera vez experimenté la violencia, no solamente en mí, sino en lo que les voy a contar. Estábamos en la Plaza Bolívar. Llevábamos clandestinamente eso que llamaban maripositas, volantes muy pequeños que se lanzaban hacia el aire y caían como una lluvia. Y uno salía corriendo para que no lo agarraran, ¿verdad? Mientras veían que era lo que estaban tirando, uno se escapaba. ¿Qué sucedió? Que una compañera, una gran combatiente, una gran compañera, se adelantó y lanzó su propaganda antes de que se le diera la orden. Y como bestias salvajes, la policía le cayó encima y comenzó a golpearla, al estilo en que fueron golpeadas las compañeras agentes policiales que fueron golpeadas recientemente. Hay una diferencia allí que después la vamos a ver. A mí no me habían descubierto, pero ante el maltrato, ante la bestialidad de los policías que casi matan a la compañera se llamaba Olivia Olivo, conocida como la comandante Olga, valiente, arriesgada, entregada a la revolución, ya murió. Olivia Olivo protagonizó una de las acciones más espectaculares desde el punto de vista de la propaganda política. Fue capaz con 3 compañeros de capturar un avión y sobrevolar sobre Caracas y repartir propaganda de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional para ese momento. Por supuesto, la persecución duró hasta que se murió de una grave enfermedad. Olivia Olivo fue salvajemente golpeada en ese momento. ¿Y qué pasó? Yo no pude aguantarme. Las normas me decían, quédate quieta, no te arriesgues tú porque te van a poner presa también. Yo no aguanté y me fui corriendo a donde estaba Olivia, prácticamente a cobijarla. Se me salió lo madre, ¿no? Lo maternal, a cubrirla porque la estaban matando a golpe. Por supuesto, nos metieron presa a las 2. Nos aplicaron la ley de vagos y maleantes, 90 días sin fórmula de juicio, presas en el Junquito, una cárcel que existía allí cerca de Caracas. Fue la primera prisión, precisamente por la violencia desmedida. ¿Qué quiero decirles con esto? Quiero decirles que he conocido la violencia en todos sus aspectos. La violencia que llamamos nosotros masculina, la discriminación, no solamente desde el punto de vista del sistema, también de los llamados revolucionarios, los prejuicios para ciertas tareas revolucionarias de las mujeres,
la presencia incluso en lo que fue en esa década la guerra de guerrillas, en los frentes guerrilleros, en las unidades urbanas de combate que hubo. Todo eso, ¿verdad?, está permeado, atravesado por esa violencia que nosotros tratamos de desentrañar en el día de hoy. No pretendo eso. Quiero leerles una cita de Mariátegui, que dice lo siguiente, por si acaso, ¿no? Porque como dijeron tantas cosas que yo he hecho y todo eso, no vayan a pensar ustedes que yo creo que me las sé todas ni que esta es la verdad, pues. Esta es una reflexión para compartir, enriquecer y cambiar si es necesario, ¿no? Dice Mariátegui en esta revista, en este libro que les recomiendo, se llama Las Mujeres de Amauta. Amauta es una revista que fundó José Carlos Mariátegui y que fue el centro, pues, de la discusión política en su época en el Perú. Dice Mariátegui, ¿no? Amauta no es una diversión ni un juego de intelectuales. Esto no es un juego de intelectuales, ni tampoco de referencias personales para hacer méritos, ¿no? Puros. Profesa una idea histórica, confiesa una fe activa y multitudinaria, obedece a un movimiento social contemporáneo en la lucha entre dos sistemas, entre dos ideas. No se nos ocurre sentirnos espectadores ni inventar un tercer término. La originalidad a ultranza es una preocupación literaria y anárquica. En nuestra bandera inscribimos esa sola, sencilla y grande palabra, el socialismo. De lo que se trata hoy es que nosotros tenemos que reflexionar sobre cómo cambiar nosotros para poder cambiar la sociedad. Y en ese reto, las mujeres tenemos un papel fundamental. Somos las depositarias éticas de la sociedad, lo dijo Magdeli. ¿Qué significa eso? Somos las que más podemos influir en la formación de los seres humanos que tenemos como hijos. ¿Cierto o falso? Que lo digan las compañeras allá. Cierto, ¿verdad? Ahí está el reto. Entonces, a partir de eso, simplemente son ideas para despertar inquietudes, para despertar curiosidad, para que rompamos con ese paradigma perverso de que estamos recluidas a hacer tareas simplemente burocráticas o que devienen de una línea de trabajo, y pensar no solamente en que tengo que hacer esto, sino cómo hago para cambiar las cosas. Eso se llama socialismo. Avanzar desde cualquier espacio social a una vida diferente, eso lo busca el socialismo. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. ¿Cómo lo vamos haciendo? Como vaya creando el pueblo, como vaya diciendo el pueblo, como vaya diciendo los que han tenido la oportunidad de estudiar, como lo van diciendo los trabajadores, como lo van diciendo las mujeres en general. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos participando, cuando nos alegramos, cuando nos dan una cuota de participación, esa es para mí es una alegría un poco limitada, por no decir que alegría de tísico, como dicen por ahí, ¿no? ¿Por qué razón? Porque cuando te dicen estamos dándole participación a la mujer, lo estamos dando por cuota, una cuota, 50% y 50% para las elecciones, felices. Nos están dando participación. Resulta que cuando una mujer accede por esa cuota a un espacio de la vida social, llega a un sitio donde las reglas están establecidas, donde las normas están planteadas. ¿Y qué hace la mujer allí? Asume los códigos masculinos. Hacemos la política como está determinada o predeterminada por los hombres que han controlado ese espacio hasta ese momento en el cual se nos está dando participación. ¿Sí me explico? ¿Es así o no es así? El que es abogado tiene que llegar a cumplir las normas que cumplen los abogados hombres.
¿Qué significa esto? Significa que esa participación hasta ahora, compañera, puede ser que alguna no esté de acuerdo con esto, ¿está bien? Pero hasta ahora, esto ha sido establecido en base a esa concepción liberal, que significa la igualdad. Desde la Revolución Francesa se habla de igualdad, fraternidad y solidaridad, ¿correcto? Cuando estamos hablando de esa participación, estamos hablando de una participación que tiene que ver con la igualdad. Pero donde nosotras, como activistas políticas, perdemos la visión de género de esa política. Tal vez ni nos demos cuenta de eso. Pero eso está ocurriendo. Y por eso, lo primero que identificamos como violencia es precisamente la que nos toca, la relación más cercana. Es decir, la relación amorosa, la relación sexual, la relación madre-hijo, etcétera, y no la relación política. Hipótesis de trabajo. ¿Será verdad? Bueno, vamos a ver. Pero quiero que pensemos en eso. Mi responsabilidad, cuando me dijeron que quería que viniera para acá, está en eso. En que a partir de este momento nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva de cómo hacer política. Tenemos que cambiar precisamente, ¿verdad?, las reglas del juego que están establecidas. Significa cambiar la manera de hacer política. No se trata de ser solamente miembro de Madres del Barrio, no se trata solamente de participar en organizaciones que tienen un carácter permanentemente femenino. Se trata de hacer política para hacer el cambio revolucionario. Y en ese caso, las mujeres tenemos una grandísima responsabilidad. Entonces, ¿qué sucede con esa política? ¿Cambia o nos masculinizamos nosotros? Yo quiero que respondamos en algún momento, en una mesa de trabajo, esa pregunta. Cuando vamos a hacer política, ¿cambia la política porque la está haciendo una mujer? ¿O simplemente nosotros nos masculinizamos, asumiendo los códigos masculinos de cómo se hace política? ¿Y qué significa eso? Significa que si hay un defecto en esa práctica y en esos códigos, nosotros los asumimos. Y no hay peor situación que las mujeres cuando están haciendo eso y se la aplican a otras mujeres. Me decía el compañero del tribunal, ¿no?, que justamente ellos detectaban que esa era una de las violencias más fieras, vamos a decir así, que podía darse, ¿no? Cuando una mujer está persiguiendo a otra por aplicarle los códigos masculinos. Entonces, ¿qué significa que nosotros luchemos para cambiar esa base de la inclusión? A mí me van a incluir, pero yo voy a hacer política de acuerdo a una visión de género de esa política. Porque participar para cambiar significa precisamente tener la posibilidad de que las políticas públicas tengan visión de género. Y para eso tenemos que estar conscientes nosotros de que no podemos seguir actuando como hemos actuado hasta ahora. Todo tiene un punto de partida y un punto de llegada. Creo, camaradas, compañeras, que estamos en el momento político en Venezuela donde tenemos que cambiar todas las cosas que hemos hecho hasta ahora. Es decir, ¿significa eso que no sirve lo que hemos hecho? No, significa que es otra coyuntura, que es otro problema, que son otros actores y que es otra la actitud que nosotros tenemos que tomar. Así de sencillo. Entonces, ¿verdad?, si nosotros queremos utilizar esa palabra sencillita de preguntarnos si lo que estamos haciendo tiene que ver con la construcción de una sociedad diferente, que hemos llamado socialismo, si nos queremos preguntar eso, y si queremos precisamente cambiar la sociedad, tenemos que cambiar nosotros. Para cambiar la sociedad tiene que cambiar nuestro modo de vivir. ¿Y qué significa eso? Si no se cambia la manera de vivir, si nosotros no dejamos de ser consumistas, no vamos a poder cambiar la sociedad que queremos construir. Un solo ejemplito. Hay muchas cosas que podemos decir, ¿verdad? Pero
¿Cómo es esa sociedad que queremos construir? ¿Qué hemos llamado hasta ahora nosotros socialismo? Sencillamente queremos una sociedad más humana, menos mercantil, más solidaria, menos individualista, más afectiva con los demás y entre nosotros mismos. Porque hay que ver, compañeros, lo que es muchas veces el ataque entre los mismos compañeros. Hay que ver lo que es el desprecio por el trabajo de los compañeros. Hay que ver por todas las cosas que no reconocemos en compañeros y compañeras que dan la vida por este proceso. De manera que esa sociedad, ¿verdad?, más humana, más solidaria, es lo que hace precisamente que tengamos una guerra tan violenta como la que tenemos encima históricamente en Venezuela. Yo no voy a dar detalles de esa guerra, pero ustedes y todas lo vivimos cotidianamente. Eso que han llamado la guerra no convencional. ¿Qué significa eso, camarada? ¿Qué significa cuando hablamos de una guerra no convencional? La guerra antes, ¿verdad?, que la que conocimos anteriormente, se manejaba por aviones bombardeando, infantería entrando al país, captura del territorio, etcétera. Y era la guerra. La guerra ha cambiado. Y cuando se dice no convencional, es que no se ajusta a los patrones que definen la guerra tradicional. La guerra en este momento es una guerra básicamente psicológica. ¿Qué entendemos nosotros cuando nos dicen, no, esa es una guerra psicológica? ¿Qué entendemos? ¿Qué modifica la guerra psicológica? ¿Cuál es el objetivo de la guerra psicológica? Utilizan la neurociencia, es decir, las ciencias que se encargan del funcionamiento del cerebro. Y utilizando ese conocimiento, el objetivo es lavar nuestro cerebro. ¿Qué significa lavar nuestro cerebro? Yo sé que muchos estarán pensando, o quizás alguno piense, pero está diciendo que la culpa no es del gobierno, que lo que pasa, que la culpa, como dicen otros, es de la guerra económica. No. Solamente les voy a decir algo. Yo les comenté cómo maltrataron a Olivia Olivo en la Plaza Bolívar de Caracas, casi la matan a palo, a plan de machete, ¿verdad? La gran diferencia, compañera, lo que nos tiene que preocupar es que ahí estaban los policías, el aparato represivo del Estado, violentando a una mujer, casi matándola. Eran policías. Pero a Dubrasca y a la compañera agente policial la estaban golpeando nuestros hijos. Esos jóvenes tienen una madre, que es una mujer, no son desmadrados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho posible que un joven se olvide de que una mujer es su madre y maltrate a una mujer como maltrataron a esas compañeras? ¿Sí me explico, compañera? ¿Qué es lo que ha hecho posible que esa aberración pueda ocurrir? Ese es el punto. La violencia no es violencia sin apellido. Es una violencia que está siendo sembrada en los cerebros de nuestra juventud. Y estas corrientes neofascistas que se han desarrollado están detectadas hace muchos años por los contenidos de los medios de difusión masiva a los cuales hemos estado sometidos durante los últimos 40 años por lo menos. Entonces, tenemos que reflexionar sobre eso. No es la violencia en abstracto, es la violencia en lo concreto. Y esto es una forma bien concreta. Entonces, lavar nuestro cerebro, ¿qué significa, compañera? Destruir nuestro imaginario inspirado en la solidaridad. Ese es el objetivo. Colocar al pueblo en shock. Transformar
transformar, y abro comillas, ¿verdad?, lo políticamente imposible en políticamente inevitable. Eso lo dijo Friedman, uno de los creadores de la guerra no convencional y gran economista neoliberal. Y eso es lo que hace posible que señores, no sé ni cómo nombrarlos, como Uribe, como Rajoy, puedan opinar como han opinado en estos tiempos. Y que además el paramilitarismo dentro de nuestro país y desde la frontera puedan asesinar a nuestros dirigentes. Por lo que decimos, tenemos que debatir, tenemos que discutir, compañeras. Estos espacios y estos esfuerzos tienen que transformarse en una gran escuela de formación, donde cada minuto sea aprovechado precisamente en plazas, en liceos, en fábricas, en barrios, en universidades, en la televisión. Toda Venezuela una escuela para formarnos políticamente y entender en profundidad en qué paso estamos en este momento. No estamos jugando, compañeros. No estamos jugando, ni es un juego lo que tiene el enemigo con nosotros. Es un momento crucial para este país y para las generaciones futuras. Entonces, se han dedicado a ofendernos. Han divulgado, ¿verdad?, ofensas a nuestras rectoras del CNE. Han asesinado dirigentes como Nicole Melissa Pérez en el Táchira. Han golpeado, maltratado a Dubrasca y a Génesis, nuestras hermanas, ¿verdad? Han amenazado e intimidado a lideresas nuestras que están trabajando en la formación de los CLAPS. Tenemos a Patricia Rodríguez, médica integral comunitaria, que fue vilmente asesinada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir haciendo como el avestruz? ¿Vamos a desarrollar la política del avestruz? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pregunto. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve todos los esfuerzos que el presidente Maduro está haciendo precisamente por crear la plataforma justa y necesaria para que las mujeres hagamos lo que tengamos que hacer? Entonces, como dice, se acabó el carbón de Sajarito y el pan de piquito, ¿no? Así dice un refrán tradicional maravino. ¿Qué significa eso? Que es ahora o nunca. Es ahora que construimos una sociedad diferente o nunca lo vamos a hacer. Para finalizar, porque no la quiero cansar, ¿verdad? Quiero recomendarles este libro, Mujeres en tiempos de cambio, que las compañeras del Ministerio de la Mujer se encarguen de buscar los contactos con Iraida Vargas. Iraida Vargas. Mujeres en tiempos de cambio, un libro que nos enseña mucho, que recoge mucho de lo que hemos vivido muchas mujeres en este país. Y este libro que se llama Mujeres de Amauta, que habla de la participación de las mujeres en el Perú. Y que tiene el hito histórico de un momento de construcción bastante cercano a lo que nosotros queremos hacer en Venezuela. Bueno, y yo me voy a tomar la libertad de leerles un poema que habla más que 20.000 palabras que yo pueda decir. Este poema
es Delida Franco, nuestra poeta. Dice así, gran amiga Lida. Ella escribía una manera muy particular, así que voy a tratar de leerlo lo más corrido posible, como dice una, ¿no? El poema se llama Una, ¿no? Como una mujer, ¿no? Una. No tiene una servilleta por ahí, que no me deja ver, el sudor no me deja ver. Calor en este... ¿Ah? ¿Verdad? Ah, bueno. Dice así, ¿no? Para que ustedes vean cómo se refleja, pues, la violencia hogareña, la protesta de una mujer sensible como era Lida, rebelde por todo el medio de la calle. Gracias. ¿Verdad? Ya va, que no veo. Dice, una amanece con el cuerpo de cera, con la víspera haciendo piruetas, con ojeras que delatan los retorcimientos del amor. Vagabunda, ¿no? Una sabe que tiene prejuicios y los va perfeccionando. Una sabe que es apolítica, separada, mentira, ¿no? Ella era militante de la Liga Socialista. Una no se mete en camisas de 11 varas. Una estampa el beso curricular. Él se va con sus ínfulas, con su ontológica suficiencia. O sea, el hombre, ¿no? O sea, una comparece ante el tribunal de los hijos y cede ante la tiranía de los hijos. Una tiene el deber de ser bella, porque entre otras cosas, para eso está una. Y para comprar lo que nos venden. Y para sufrir por la muchacha de la telenovela, que es tan desgraciada. La muchacha y la telenovela. Y para llorar de felicidad, porque a la final el sapo se convierte en magnate y se casa con ella. Una es tan sentimental, una es tan fiel, tan perrunamente fiel. Qué asquerosamente fiel es una. Muere, ¿no? Una se asoma al espejo y comprueba lo que no es. Sabe qué cara va a poner, qué silencio va a arrear, qué píldora de domesticidad va a tener que tragarse, qué anticonceptiva es una. Una queda tendida, knockout, para reaparecer al día siguiente pidiendo la revancha. Esa es Lida Franco y esas somos nosotras. Ya va, que falta un pelitico, una solo. Un pedacito. ¿Qué es este libro que tengo aquí? Porque les voy a decir una cosa, compañera, esta vida está muy dura para olvidar la poesía, ¿saben? La poesía no es de bohemia, ni de disipación y de no hacer nada, no, la poesía nutre el alma. Nos ayuda a soportar las cosas que son insoportables. Entonces, quiero leerles, ¿verdad? Un verso o dos de un poema de un poeta francés muy revolucionario, Paul Éluard, ¿verdad? Que se llama Libertad, porque de eso es lo que se trata. Queremos libertad para poder construir esa sociedad más justa, esa sociedad más humana.